Hola y bienvenidos a este viernes 13 del 2021, 13 de agosto. Es el día bendecido por el Señor. A pesar de que estamos teniendo un poco de tormentas y aguas por esta depresión tropical que nos está visitando. Pero aquí estamos en el nombre del Señor. Bendecidos, dando gracias al Señor por todas las cosas que el Señor hace en favor de nuestras vidas. El día de ayer decían que un grupo de personas ateas se iban a juntar para hacer una manifestación contra Dios. Esta gente no ha leído lo que dice el Salmo 2. Dice, los miró el Señor y se rió de ellos. Pobrecito. De verdad que hay que tener mucha fe para ser ateo. Hay que tener mucha fe. Parece contrario, ¿verdad? Pero de verdad que hay que tener mucha fe para ser ateo, para no creer. Y también la Escritura dice el ateo, no hay Dios. Aunque la Escritura dice mejor, dice el necio, no hay Dios. Y juntamente con la palabra necio, también una de las implicaciones que tiene la palabra necio es idiota. Búsquelo en el diccionario y lo va a encontrar. Dice el idiota, no hay Dios. Bueno, allá. Gracias al Señor por haber puesto en nosotros, por el Espíritu Santo, el deseo, porque el Señor nos desea, dice, nos anhela, el deseo de que seamos salvos. Y puso fe, la fe que viene de arriba. Amén. Así que damos gracias al Señor por ello. Lo demás ya está todo escrito. Un día, cuando se abran los libros, cuando toda esta humanidad, porque el Señor ha determinado que ha de terminar el tiempo de esta generación, de esta humanidad, un día se darán cuenta aquellos que han rechazado la gracia, la misericordia de Dios. Porque ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es hoy. Hoy es el día de salvación. Bueno, entrando nuevamente a lo que estábamos compartiendo, el día de ayer compartimos, ¿verdad? ¿A quién estoy oyendo? ¿A quién estamos oyendo? El Señor, cuando quiso que su pueblo Israel lo oyera, dijo, oye Israel, el Señor uno es. Shemai Israel, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y siempre el Señor ha estado hablando. Lo que pasa es que hay que tener oídos sensibles a la voz de Dios. Y gracias porque el Espíritu Santo puso en nosotros, ¿verdad? El deseo de escuchar la voz del Señor. Y estuvimos viendo algunos de los pasajes que Jesús habla de que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. De tantas voces que se pueden escuchar hoy a través de la televisión, la radio y muchas otras cosas en la calle, ¿verdad? Aprendamos, entrenémonos para escuchar, para saber escuchar la voz del Señor, que es inconfundible, porque lo primero que hay cuando Dios habla, a pesar de todo lo que nos pueda decir, lo primero que hay es paz a nuestra vida. ¿Qué es lo que Jesús, después de haber resucitado, dijo a los discípulos que estaban escondidos allá por temor a los judíos? Paz a vosotros. Aleluya. Y eso se puede sentir por el Espíritu de Dios. Bien, ahora, ¿a quién estoy obedeciendo? Si he creído en el verdadero Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, y por la gracia del Espíritu Santo y por la palabra, aleluya. Si estoy adorando al único Dios verdadero y lo estoy haciendo en espíritu y en verdad, y si estoy oyendo la voz del Señor que a través de su palabra me habla y por su Espíritu Santo que le da vida, aleluya, puedo escucharla, también tengo que saber a quién estoy obedeciendo. Y cuando Jesús termina en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, termina al final de toda esa enseñanza, la enseñanza del reino de los cielos,
la enseñanza o el sermón del monte, como es conocido, ¿verdad? Jesús termina con estas palabras. Y a cualquiera que oye y obedece mi palabra, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siempre digo que me gusta la expresión que hace Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, que dice, y ahondó sobre la peña. Dice, le compararé al que escucha y hace. Porque no es solamente escuchar, sino hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra. No ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Y Jesús dice que es comparable al hombre que ahondó, edificó su casa sobre la roca. Ya sabemos lo que Pablo enseña en la carta a los Corintios, ¿verdad? Que él como perito arquitecto puso el fundamento, el cimiento que nadie puede cambiar. Nuestra fe cristiana está basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la obra, en la resurrección, aleluya, en la pronta venida, aleluya. Esa es la piedra fundamental, la persona de Jesucristo. Dice que vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán ríos que golpearán contra la casa, pero la casa no sufrirá la destrucción. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca. Hemos visto en desastres naturales muchas veces que hay estructuras que permanecen, porque tienen un buen cimiento, ¿verdad? En esta área donde nosotros vivimos, del sur de la Florida, el agua está muy cerquita. Estamos sobre un piso muy rocoso, coral, tipo así coral. Y entonces el agua está muy cerquita. Y se tiene que, para edificar algo, según lo que se vaya a edificar, que es un edificio, la profundidad del cimiento será mucho más grande, ¿verdad? Y se busca siempre lo más sólido para entonces comenzar a poner el cimiento que va después a sostener lo que ahí se fabrique. Entonces, tenemos que escuchar, tenemos que obedecer las enseñanzas del Señor para nuestra vida aquí, para que todo te vaya bien, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en la ley de él se deleita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace, aleluya, obedeciendo la voz del Señor, va a ser de gran bendición para nuestra vida personal, nuestra vida de matrimonio, nuestra vida de familia, nuestra vida, aleluya, de iglesia, también de comunidad de fe. Aleluya, si obedecemos lo que Dios ya ha establecido. Dice, aleluya, que pueden venir vientos. Van a venir vientos, van a venir lluvias, van a venir ríos, pruebas, dificultades. Jesús nos había advertido ya que en el mundo tendríamos aflicción, situaciones contrarias, ¿verdad? Porque así es la vida del cristiano en este mundo, cuando ya reconoce a Jesús y reconoce que la forma de vida anterior no era la forma correcta para nuestra vida y se dispone a obedecer la palabra del Señor. Vienen entonces aquellos choques, porque la carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y hay una lucha para que no hagamos lo que nosotros nos querramos. Aleluya. Los guiados por el espíritu del Señor. Dice Pablo a los romanos, dice Pablo, porque todos aquellos que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los guiados por el espíritu del Señor. ¿Y cómo es? Oyendo y obedeciendo lo que la Escritura dice. Hay otra escritura que me gustaría
poderla leer, aunque sea, y usted puede seguir comentando, buscando, como siempre le digo. Usted siga buscando, siga escarbando, aleluya, ¿verdad? En la profundidad de la palabra, porque ahí va a encontrar mucha más bendición también personal para su vida. Así dice, verso 14 capítulo 14 de Juan, verso 15 al 27. Usted puede leer, dice, aleluya, el que dice Jesús a sí mismo, dice el Señor. Mire, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Imagínense, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los hace. Volvemos al mismo principio. No solamente oír, sino hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor que no es fácil, pero no es imposible. No es fácil porque tenemos que tener una lucha con la carne, con nuestra naturaleza caída. Pero siempre la voz del Señor nos va a guiar, como dice el Salmo 23, a mejores y delicados pastos y a agua de remanso, de reposo. Aleluya, porque el buen pastor ama y cuida a sus ovejas. Y sus ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.